Muy buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Alberto Grano. En este día, pues, me tocó el gran privilegio de poder servir a Dios en frente de ustedes. Y esta semana Dios ha hablado de una gran manera a mi vida. La verdad que no hay palabras para poder expresar lo hermoso que ha sido Dios. En la semana ha hecho cosas maravillosas, tanto en mis cosas personales como en mi familia. Y realmente no puedo expresar lo agradecido que estoy con Él. Solamente mi vida y mi servicio siempre sea imagen para Él, ¿verdad? Entonces, este día vamos a hablar sobre un tema fundamental en la vida diaria. ¿Por qué les digo fundamental? Para ustedes, ¿qué tan importante es ser feliz? ¿Qué tan importante es? Digamos, de la escala del 0 al 10, ¿qué tan importante es? ¿Un 10? Así es. Es muy importante atraer la felicidad a nuestra vida, pero si nosotros no hacemos o no nos acercamos a la verdadera felicidad, nosotros realmente no podemos vivir en esta vida sin conocerlo, sin entenderlo, porque realmente Dios es el que nos hace vivir la verdadera felicidad. La felicidad es una elección. Tú no vas buscando la felicidad, tú la creas. ¿Qué quiero decir con esto? La felicidad tú la creas. ¿Por qué? Porque no hay un libro en el mundo, solamente el de Dios, donde te va a enseñar la verdadera felicidad. Hay felicidad momentáneas, hay felicidad que realmente en el momento, pues sí, eres muy feliz, se acaba eso, se te acabó la felicidad. Es bien importante que no pienses que la felicidad es buscándola, sino que tú la creas, tú la vas haciendo. ¿Ven? El siguiente. Existen 4 barreras comunes para no ser feliz. Sí. Primero, el dolor. El dolor puede ser que es un aguafiestas del dolor, de la felicidad, que cuando te golpeas, te lastimas. Ya es que cuando uno se golpea, pues no puede ser feliz porque el mismo dolor te está causando infelicidad. Otra de las cosas que son barreras para ser feliz es la gente. Las personas pueden causar que pierdas tu alegría. Pueden ser irritantes, criticonas, poco tolerantes, poco cooperativas. Y también es un factor con el cual puede causar que tú no seas feliz. El tercero son las presiones, tanto interna como externa, y los problemas. Los problemas que vivimos a diario. ¿Acaso tú eres feliz cuando pasas algún problema? Pues no, ¿verdad? Entonces, es bien importante entender lo que es el significado de la verdadera felicidad. Ahora vamos a hablar de un hombre ordinario que nos enseña cómo ser feliz, pase lo que pase. ¿Sí? Leamos en Filipenses 1:12 al 30. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Esto está diciendo Pablo cuando estuvo en la cárcel. Realmente Pablo, cuando fue encarcelado, fíjense que él vivió mucho sufrimiento en toda su vida. Pasó por muchas cosas. No sé si ustedes conozcan la vida de Pablo, que al principio él era el que perseguía a los cristianos y ya luego cuando él se convirtió, ahora él era el que se unió a los cristianos.
La siguiente. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Fíjense bien lo que Dios está, lo que Pablo está diciendo aquí, lo que él está observando. El siguiente, 16. Estos últimos lo hace por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Fíjense todo lo que está viviendo, lo que está expresando Pablo en la vivencia que está teniendo en la prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad. Motivo falso dice porque él fue encarcelado por falsos cargos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso me alegro y es más, seguiré alegrándome. Fíjense, la alegría a pesar de la injusticia. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Fíjense qué tan importante es la convivencia entre hermanos, el apoyo entre hermanos, ¿no? Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo. Fíjense, él ya estaba pensando en la muerte, él sabía que al estar en ese lugar iba a estar en sus últimos días porque él ya estaba condenado a muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A ver, repitan conmigo este versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Qué gran pregunta, ¿verdad? Si te dieran a escoger entre estar aquí y estar con Dios, ¿dónde quisieras estar? Gran pregunta, ¿verdad? Me siento presionado por las dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Fíjense, él ya no está pensando en sí mismo, él ya está pensando en servir a Dios, en ser útil para el propósito de Dios. Él sabía y estaba bien puesto en el propósito de Dios. Así que cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, fíjense bien, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios. ¿Cuántos adversarios tenemos a cada día? Lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concebido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Alerta, no nomás estamos para creer, también vamos a sufrir por Él. Ahí está llamando Pablo lo importante que es saber que, bueno, vas a ser feliz, pero también vas a pasar por ciertas pruebas, y ese es un precio que vamos a pagar por estar con Él. Porque a ustedes se les ha concebido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Qué grandes palabras habló Pablo, ¿no? Yo cuando empecé a leerlo, lo leí como 3, 4 veces y me sorprendió todo lo que cada versículo decía, todo.
sobre, a pesar de las situaciones de Pablo, que a pesar del sufrimiento que tuvo, él seguía adelante, sabiendo en su corazón que el propósito de Dios se iba a cumplir por medio de su sufrimiento, por medio del problema. Que eso es algo ya que pues es de admirarse, ¿no? Pablo tenía motivos para ser infeliz. Él estuvo en la cárcel, se perdió, naufragó en el mar, terminó en una isla desierta, se quedan varados ahí por 3 o 4 meses, lo mordió una serpiente. De hecho, anteriormente había pasado 2 años en prisión esperando su juicio, porque a él lo habían inculpado de un cargo falso. Y el juicio se lo atrasaron 2 años, lo tuvieron retenido por 2 años. Después de esos 2 años le dieron la condena en la ciudad de Roma. Entonces cuando se fueron en barco para cruzar, era de lo que era Cesarea hasta Roma, y tenían que cruzar por un mar. Entonces ahí estuvieron naufragando y luego llegaron a una isla que estaba desierta, y luego cuando estuvieron ahí como 2 o 3 meses, él fue mordido por una serpiente. Luego de ahí llegó a prisión otros 2 años a Roma, y fue encarcelado con guardia a las 24 horas. Es como decir, él estaba en una celda y al lado de la celda estaba un guardia a las 24 horas. Cada 2 horas se turnaba un guardia diferente. ¿Por qué esa atención especial a Pablo? Porque Pablo lo consideraban un prisionero real. Era un prisionero que tenía alta importancia porque él tenía mucha afluencia. Mucha gente lo seguía. Entonces, cada 2 horas le turnaban un guardia, 24 horas. No tenía privacidad. Tenía todos los motivos para ser feliz y amargado. En lugar de esto, escribió el libro de la felicidad y el gozo, que son todas estas palabras que nos está diciendo. ¿Sabían ustedes que Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento en prisión? Fíjense, yo me puse a pensar en esto y dije, bueno, si yo estuviera en prisión, pues dije, pues ya se acabó la vida, ya me tienen atado, no puedo hacer nada. Pero él no, él le sacó el mayor provecho al estar en esa situación, y es algo de admirarse. Luego de aquí, dice Filipenses 1:27, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. A pesar de que Pablo estaba en la peor situación, encarcelado, sin privacidad, incómodo, imagínate estar en una celda a las 24 horas, sin poder moverte, estar sentado. A pesar de todo, él fue digno del Evangelio de Cristo. Y esto es de admirarse. Bueno, muy bien. Ahora te voy a enseñar 4 hábitos para ser feliz, pase lo que pase. ¿Estás listo? A ver, no los oigo convencido. ¿Están listos? Muy bien, muy bien. Si están listos, les puedo seguir, porque si no están listos, puedo esperarlos, ¿no? Bueno, pues. Muy bien. Entonces, vamos al primer punto que dice, miro cada problema desde la perspectiva de Dios. Ahí vienen en sus hojitas para que lo vayan llenando, ¿no? Vamos a ir hablando tema por tema, va a haber unos espacios en blanco para que ustedes lo vayan llenando, ¿no? Si no tienen plumitas o no tienen la hojita, por favor ahí con los servidores de la entrada le pueden dar lo que necesiten. Muy bien. Miro cada problema desde la perspectiva de Dios. Cuando no veo las cosas con la perspectiva de Dios, o sea, de una manera amplia, como lo mira Dios, me desanimo y me frustro. Muchas veces cuando nosotros queremos verlo
con nuestro entendimiento, lo vemos de una manera grave o distorsionada y causa que el problema, en vez de minimizarlo, lo mayorizamos. Entonces, aquí te enseña que no debes de ver tus problemas conforme a la perspectiva propia, sino a la perspectiva de Dios. La razón de la infidelidad es porque no puedo ver lo que Dios ve. No importa lo que ocurre en tu vida, lo bueno, lo malo o lo feo. Dios está desarrollando un plan. Toma todos nuestros errores y los añade adentro de su plan. Fíjense, tomen atención en esta palabra. Toma todos nuestros errores y los añade dentro del plan. Dios no te ve como decir, ay no, pues es que sus errores, no, quítalo de aquí este plan. No, Dios te acepta como eres, pero te está enseñando y moldearte para que puedas madurar y mejorar. Una persona no puede crecer si en toda la vida está riendo, si toda la vida todo le va bien, no puede crecer. A mí me ha pasado que hay momentos donde por semanas hay risas, la casa todo bien, hay dinero, salimos a comer a la calle todos los días, pero llega un punto donde te sientes tan cómodo que dices, pues no necesito orar, estoy muy bien. O sabes que no necesito leer la Biblia, estoy bien. Entonces, ojo y alerta, porque no debes de dejar que la misma costumbre o la misma circunstancia te esté llevando a olvidarte de dónde viene toda esa provisión, de dónde viene toda esa bendición, de dónde viene todo lo que tienes hasta hoy bueno. Porque sabes que Dios estuvo tanto en las buenas como en las malas. Y así también nosotros debemos de estar, tanto en las buenas como en las malas, en lo bueno, en lo malo y en lo feo. En Filipenses 1:12 dice, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Fíjense, siempre Pablo buscaba la manera de cómo predicar la palabra de Dios. A pesar de que estaba en una prisión con guardias, él buscaba la manera de cómo difundir la buena noticia de Dios. Él tuvo un gran sueño siempre, y es llegar a Roma. Roma en aquellos tiempos era la capital más prestigiosa, estratégica y grandiosa del mundo. Ahí estaba lo más poderoso, la highs, la elite. Entonces, él siempre su sueño era llegar a Roma, agarrar el Coliseo, rentar el Coliseo y hacer una campaña de evangelización ahí. Pero, ojo, cuando llega a Roma, llega directo a la cárcel. Entonces, los planes que él tenía vistos, Dios se los cambia. Pero en vez de él frustrarse, lo aceptó y le sacó el mayor provecho. Tomó la oportunidad de servir a donde estaba. Y ese es un gran honor, servir y aprovechar las oportunidades en el momento. Muchas veces uno dice, bueno, en este problema no puedo hacer nada. Sí, pero Dios te pone la oportunidad para poderle servir y aprovechar el momento, la oportunidad. En ese momento era prisionero de Nerón, con un guardia encadenado todo el día. Fíjense, él fue testigo de 4,380 guardias reales. Pues cada 2 horas se lo cambiaban, por 2 años, pues sácale la cuenta. Él estaba sentado todo el tiempo, encadenado. En lugar de hacer lo que tenía planeado de la cruzada, pues la mayoría del tiempo que estuvo encadenado, pues escribió lo que les comenté, la gran parte del Nuevo Testamento. Es bien importante que a pesar del problema hay que sacarle el mayor provecho y siempre verlo desde cómo Dios lo ve, cómo Dios lo mira, cómo Dios piensa. ¿Por qué? Porque así es como realmente vas a poder tomar buenas decisiones, porque así es como realmente vas a poder avanzar y porque realmente vas a poder hacer las cosas como deben de ser.
Cuando enfrentas un problema en fe, ocurren dos cosas. La primera es un testimonio para los no creyentes. ¿No les ha pasado que cuando pasas algún problema y al rato llega una persona que está pasando el mismo problema, dice, ¿sabes qué? A mí Dios me hizo esto y esto, y le das fuerza a la persona? Entonces, eso es el ser un testimonio para los no creyentes. Filipenses 1:13 dice, pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Fíjese, Pablo tuvo 4,380 oportunidades para evangelizar. Fíjense, 4,380 oportunidades para evangelizar. ¿Cuántas tenemos a día de hoy nosotros? ¿Cuántas? ¿Cuántas te gustan? ¿10? ¿20? Porque a diario cuando uno bueno, como yo que trabajo, pues aparte del equipo de trabajo que tengo, pasajeros y demás personas que se cruzan, Pablo tuvo 4,380 oportunidades de evangelizar y las aprovechó. Y el segundo punto es un estímulo para los creyentes. También una persona que esté pues también tambaleando en Cristo, o una persona también como uno mismo también, que uno cuando pasa por el problema igual es una manera de cómo impulsarte a seguir hacia adelante, ¿no? Filipenses 1:14 dice, y dando que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor, aumentando su confianza. Ese es otra de los beneficios, que es cuando enfrentas un problema en fe. Muy bien. Ahora, quisiera que se hiciera una pregunta personal. ¿Alguna vez has pensado que Dios quiere utilizar el problema que estás atravesando por una razón? Ponte a pensar un problema que has pasado. Ponte a analizarlo. Y ponte a ver si en ese problema Dios lo está utilizando para ti, para tu beneficio, para el beneficio del Evangelio. Muy buena pregunta. La verdad, cuando yo me la hice, dije, híjole, es cierto. O sea, ¿cómo Dios saca provecho de las peores oportunidades? Pablo era un perseguidor de cristianos. Él cuando él nació en una cuna de fariseos. Y él, una gran parte de su tiempo se la pasó persiguiendo cristianos. Y un día, llegando y un día dice, y un día que cuando él llegaba a Damasco, le llegó una luz del cielo, donde él le llegaba una revelación y una voz le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, él fue convertido en ese momento, y de ahí en adelante fue el ministerio de Pablo. Pero realmente, al principio, Pablo pues era de las peores personas, ¿no? Porque se metía en las sinagogas y sacaba a los cristianos y los encarcelaba. Dicen que los golpeaba, mas no dice el historiador que los mataba, ¿verdad? Pero realmente pues podemos considerarlo como de las peores personas. Pero si te das cuenta, de lo peor, Dios saca lo mejor. De lo peor siempre Dios saca el brillo de las personas. De los problemas siempre Dios va a sacar lo mejor de ti. Muy bien. El segundo punto es, nunca dejo que otros controlen mi actitud. Ahí para que pongan en sus hojitas. Nunca dejo que otros controlen mi actitud. Aquí hablamos de varios tipos de personas, ¿no? Es como decir, en la vida de Pablo había personas que lo atacaban, calumniaban su ministerio, lo criticaban, crearon chismes,
competían con su ministerio. Entonces, siempre en la vida hay personas que quieren controlar tu creencia, controlar lo que tú haces, lo que tú piensas. Pero realmente Pablo te está enseñando a que no debemos dejarnos de influenciar. En Filipenses 1:15, es verdad que algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad. Fíjense, rivalidad es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque la rivalidad son personas que les encanta discutir. Son personas que les encanta el pleito, el causar controversia con las personas. Cuando critican algo es porque están celosos de ellos. Siempre la persona que te critica es porque está celoso de lo que eres tú. Entonces, no sé si te has dado cuenta de eso. Las personas que siempre te critican son las que siempre son celosas de ti. Cuando eres criticado en el trabajo o con los vecinos, te sientes mal porque todos queremos ser amados. Queremos caerle bien a todos, ser aprobados. ¿A quién no le gusta aquí ser aprobados? Que llegues a un lugar y diga, mira el Daniel, mira. Ay, mira, no, mira, él es el gerente. Ay, no, mira, él hizo esto. Siempre queremos ser aprobados por todos, caerle bien a todos. Pero creo que eso es imposible, porque no siempre vas a tener el mismo cometido con todos. Y siempre cuando trates de agradar a uno, vas a desagradar al otro. Te doy un consejo, tómalo y llévatelo guardado en el corazón. No necesitas la aprobación de los demás para ser feliz. No necesitas que los demás te den permiso para ser feliz. Tú eres tan feliz como eliges serlo. No necesitas la aprobación de los demás y si no lo has conseguido, no lo harás. Si tú crees que con la aprobación de los demás tú vas a ser feliz, mi amigo, estás equivocado, porque ese no es el camino. La aprobación, la autogratificación no es el mejor camino. El mejor camino es que tú decidas ser feliz como eres, como te aceptas como eres, como Dios te ve. Es bien importante que como tú te veas, sepas que también es la opinión de Dios, porque también nosotros debemos ver como Dios nos ve, porque Él nunca te va a juzgar, al contrario, te va a dar las herramientas, te las está dando las herramientas diarias para que puedas ser mejor. Algo que los demás creo que no lo pueden hacer. Tómalo ese consejo, y llévalo a tu casa, en tu corazón. Aquí les quiero dar un consejo. Él es Rick Warren. Es una persona, un evangelista muy fuerte. Me encanta mucho su testimonio porque él tuvo un hijo que ese niño pues era prodigio, era una persona que le gustaba mucho hablar de Dios. Él convivía mucho con niños. De hecho, él iba al África a evangelizar a los niños, a ayudar a los niños de escasos recursos. Pero el hijo de Rick Warren un día tuvo una depresión y esa depresión emocional lo hizo caer en el suicidio. Él se suicidó. Entonces, Rick Warren dice que a él le afectó muchísimo tiempo eso. Dice que el peor lugar que él podía estar era en su casa y en la iglesia. Decía eso él. ¿Por qué? Porque él sentía que todos lo criticaban, que todos que se le acercaban le preguntaban y hay unos que lo criticaban. Oye, es que ¿por qué se murió tu hijo? Que tan evangelísticos que eran acá y a él no le gustaba. Él se refugió en su cuarto 6 meses. Él estuvo fuera del evangelio 6 meses y él estuvo diario en pena, sufriendo por la pérdida, y te podría decir que juzgando también a Dios por el motivo, pues porque pues su hijo servía a Dios, ellos servían a Dios y él no entendía el por qué, pero dice que para él poderlo superar,
él tuvo que tomar de la mano de Dios y ver el ejemplo de Pablo, que Pablo, a pesar de que le habían quitado todo, su privacidad, su tiempo, su libertad, su propia persona, él seguía en fe, él seguía feliz por seguir sirviendo al Evangelio. Y dice él que eso fue el impulso para seguir adelante. Que la verdad, yo me quisiera poner en sus zapatos, no digo ponerme, me quisiera poner en sus zapatos, pero la verdad no entendería hasta ahorita cómo agarró fuerzas después de eso. Porque sería fácil juzgar a Dios, pero las cosas pasan por un propósito. De hecho, ese muchacho dejó muchas cosas muy buenas, dejó personas en Cristo y su vida sirvió para el testimonio de Dios. Y eso fue la fortaleza de él. La verdad, mis respetos para este pastor. Y hasta ahorita tiene una iglesia con congregación pues de miles de personas. En Filipenses 1:16, otros lo hacen con buena intención, anuncian a Cristo por amor, sabiendo que Dios me ha puesto aquí para defender el Evangelio. Fíjense, anuncian a Cristo por amor, sabiendo que me ha puesto aquí para defender el Evangelio. ¿Qué tan importante es defender el Evangelio a pesar de lo demás, a pesar de la plática de los demás? Hay veces que en el trabajo a mí me decían, porque de hecho en el trabajo que yo estoy, la plaza que yo tengo a mi cargo, ya llevamos 3 meses como el primer lugar a nivel estado de mayor venta. Y mi jefe no se explican por qué Mazatlán es la mejor plaza. Ellos creían que era Culiacán y a Mazatlán la consideraban la mejor plaza. Entonces, una vez platicando con mi gerente comercial, él me decía, oye Daniel, pues te ha ido muy bien. Y yo le digo, pues es que es la gracia de Dios. Le digo, Dios siempre me ha bendecido. Me dice, no, pero es que también tienes ventaja de acá. Le digo, sí, le digo, pero es Dios. Pero pues siempre las personas te van a tratar de sacar la vuelta, ¿no? De que, no, pues no es Dios, que es porque casualidad de esto, casualidad del otro. Y pues, oye, Culiacán es capital. Es para que me estuviera arrastrando a mí como terminal, pero es la gracia de Dios la que te hace reflejar y ver la luz hacia los demás. El tercer punto es, confío siempre que Dios resuelve las cosas. Ahí apunten en sus hojitas, confío siempre que Dios resuelve las cosas. ¿Qué hace Dios? Resuelve las cosas. Siempre, siempre, siempre y siempre. No intento arreglar las cosas por mi propia cuenta. Dejo que sea Dios quien lo haga. Este es el factor de fe. Tienes 2 opciones al momento de pasar por un problema. Uno es adorarlo y el otro es preocuparte. Esas son las únicas 2 opciones. Tú vas a saber elegir cuál es la mejor opción al momento de pasar un problema. O preocuparte o adorar a Dios. No hay de más hojas, no hay de más vueltas. Y si adoras más, tienes menos en qué preocuparte. ¿Verdad? ¿No te ha pasado que cuando estás pasando un problema y te pones a cantar a Dios, se te olvida? A mí se me olvida, la verdad. Hay veces que estoy pasando por un problema y empiezo a cantar y al rato decía, ¿en qué estaba pensando? Ya ni me acordé, ya dije, bueno. O sea, el adorar se va a servir para olvidar el problema. Puedes orar o entrar en pánico. ¿Qué prefieren? Orar. En Filipenses 1:19 dice, y seguiré gozándome. Fíjense, pongan atención sobre lo que está diciendo Pablo. Y seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Y seguiré adorando, gozándome, y seguiré gozándome,
Pablo está diciendo una y otra vez que a él no le importa que le hayan quitado su libertad, a él no le importa que tenga un guardia a un lado de su celda, a él no le importa que le hayan quitado su persona, a él no le importa que lo calumnien, a él no le importa que le hayan dicho lo que le hayan dicho. Él se sentía gozoso porque estaba Jesucristo a un lado de él. Él estaba gozoso porque sabía la situación que estaba pasando era porque iba a servir a Dios. Y esa era su alegría, ese era el contento de su corazón, era su pasión. Y que era más importante que su propia persona. Y eso creo que debemos de entenderlo cada día trabajarlo. Esto no es de ahorita lo escucho Daniel y mañana hago, no. Esto es de trabajarlo cada día, saber que todo lo que estás pasando, siempre sácale el mayor provecho, la mejor oportunidad. Siempre hay una oportunidad en la oscuridad, siempre hay un roce de luz en la oscuridad. Tú puedes servir aún en la peor situación. A mí me ha tocado accidentes en carretera. Una vez oramos por una persona en un accidente de carretera. En donde estés, tú puedes servir a Dios, pero de ti depende. De ti depende, es tu elección, como te decía en un principio. Es tu elección el servir o no servir. El creer, el no creer. El ser feliz y no ser feliz. Es tu decisión. Las 4 fuentes de fortaleza que tuvo Pablo, fíjense bien. Primera, tengo la perspectiva de Dios. Ahí le puse como persona, pero tiene la perspectiva de Dios. El punto principal que vimos al principio. Segundo, tengo personas que oran por mí. Otra de las fuentes de fortaleza de Pablo. Luego, tengo el Espíritu Santo ayudándome. ¿Cómo vas a poder tener el Espíritu Santo? Orando cada día, orando, insistiendo. Y el cuarto, y creo que más valioso es, tengo fe. La fe lo hace todo, la fe es la incertidumbre de lo que no se ve, es la certeza. Pero si tú no basas tu vida en fe, porque nosotros no caminamos por lo que vemos, sino caminamos por lo que no se ve, por lo que sentimos, por lo que Dios nos da cada día, por lo que sentimos en nuestro corazón, esa alegría que nos da cada día, el empuje para levantarnos todos los días y seguir adelante. ¿Qué pasaría una persona si no tuviera a Dios? No es feliz. Y el cuarto punto es, permanezco enfocado en mi propósito, no en mi problema. Hay que poner atención mucho en este punto. Permanezco enfocado en mi propósito, por eso se los puse en blanco, para que tuvieran bien visto ese punto. Mi propósito, no en el problema. ¿Qué tan importante es quitar tu enfoque del problema y buscar el propósito de Dios? ¿Qué tan importante es? Creo que nos quitarían muchas cargas de nuestra espalda si nosotros pensáramos que es un propósito de Dios el que estás pasando y no es porque la vida te quiere joder o es porque la vida te quiere patear, te quiere insultar. No, es porque es un propósito de Dios. Cada problema que pasas, aún sea el más grave, aún sea el más pequeño, todo tiene un propósito. Y eso es lo que debemos de buscar cada vez que pasamos por un problema. En Filipenses 1:22-25 dice, si vivo, puedo realizar más labores fructíferas para Cristo. Es lo que está diciendo Pablo cuando estaba en la cárcel. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre 2 deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. A Pablo sabía él que eran sus últimos años en esa cárcel. Después de 2 años, murió como Juan el Bautista por decapitación. A pesar de todo el problema que él pasó, siempre sacó el mayor provecho, siempre buscó servir a Dios. Él deseaba estar con Cristo. ¿Quién no desea aquí estar con Cristo ya? Yo creo que todos los días yo lo deseo, la verdad. Hay tantos problemas, tantas cosas en el día a diario, que muchas veces uno dice, bueno, es mejor estar allá que aquí. Pero si realmente Dios te tiene aquí es por un propósito. No creas que en este día tú estás diokis. No crean que estás
pasando más por pasar por la tierra, no. Estás aquí porque tienes un propósito en tu vida, porque Dios quiere utilizar tu vida para su servicio, para servir a los demás. La mayor felicidad es sirviendo a los demás. Fíjense bien, la mayor felicidad es sirviendo a los demás. ¿Cómo te sientes cuando ayudas a una persona? Yo me siento muy bien, la verdad, siento bonito en mi corazón y siento que estoy contribuyendo a algo que Dios ya me dio. Es darle un pedacito del pastel que ya Dios me dio, un pastel completo. Pero realmente debemos enfocarnos en el propósito que Dios quiere cada día. Fíjense, Pablo estaba anciano, estaba en prisión, estaba lejos de casa. Él estaba esperando la muerte por ejecución y le habían quitado todo, hasta su privacidad. Pero hay algo que no le pueden quitar y es su propósito. Eso no lo pueden quitar. No puedo controlar lo que las demás personas me hagan. No se puede controlar lo que las demás personas te hagan, no lo puedes controlar. Eso sí es muy cierto. Lo que los demás hagan a mi alrededor no lo puedes controlar, pero sí puedes controlar cómo responder. No pueden quitar tu propósito. Y el propósito es servir a Cristo y servir a los demás. Ese propósito jamás nadie te lo va a quitar. Ese es tuyo, es de tu propiedad. Tú naciste para servir a Cristo y a los demás. Esa es nuestra misión. Este es nuestro propósito por el cual ahorita tenemos energía en nuestras piernas, en nuestro cuerpo. Ese es el propósito más grande. No vas a poder controlar lo que las demás personas hagan, pero sí vas a controlar lo que vas a responder, lo que vas a hacer cuando hagan eso. Tú no ataques espada con espada. Tú ataca con amor esa espada. Tú ataca con paciencia la desesperación. Ataca con bondad a aquellas personas que son arrebatadas, a aquellas personas que son abusivas. Tú responde al contrario. Bien dice la palabra, el mal se ataca con bondad, con bien. No se ataca mal con mal, los dos chocan. El mal se ataca con bien. Es lo mismo. En este versículo, Pablo dice, no importa si vivo o muero, tengo un propósito. En la tierra su propósito era servir a Dios y sirviendo a los demás. ¿Cómo podemos servir a Dios en esta tierra? ¿Cómo podemos servir? Díganmelo ustedes. ¿Cómo podemos servir? Así es, ayudando a los demás, sirviendo a los demás. ¿Qué hizo Jesucristo cuando vino a la tierra? ¿Acaso llegó como en un trono de oro y se puso a apuntar a todas las personas, tú me sirves, tú haces esto, tú haces esto? No, Él llegó de la manera más humilde a la tierra y Él se fue de la peor manera a la tierra. Del peor castigo, el peor castigo se lo dieron a Él. El castigo que le dieron a Jesucristo en la cruz era para una persona que era un asesino en serie o una persona que había hecho maldades atroces y se lo dieron a una persona que solamente seguía la voz de Dios. Entonces, nuestro propósito en esta tierra es servir a Dios, es agarrar el propósito de Dios en nuestras manos y decir, yo voy delante con la bandera de Dios y no me importa lo que los demás digan, yo seguiré sirviendo a Dios. Si consigo más posesiones, más placeres, mejor sueldo, seré feliz. Creen que con la autogratificación ya lograron el éxito. En realidad la autogratificación no es el éxito, no es el camino a la felicidad. El camino hacia la felicidad es el autosacrificio, cuando uno se sacrifica por los demás.
Pablo dice que mientras yo viva, estoy entregando mi vida hacia el servicio a los demás. ¿Es lo que tú estás haciendo? ¿Es lo que tú estás haciendo este día, estos días, esta semana? ¿Estás sirviendo a los demás? Así como Pablo. Cada día hemos de hacernos esa pregunta: ¿qué es lo que estoy haciendo para servir a Dios? ¿Eso es lo que tú estás haciendo? ¿O estás viviendo para ti mismo? Y si estás viviendo para ti mismo, puedo decirte que no eres feliz. La felicidad proviene del servicio. Y hasta que no puedas entenderlo, no serás feliz la mayor parte de tu vida. Cuando dices: Dios, estoy dispuesto a ser tu persona, puede hacer cosas increíbles en ti. Cuando tú estás dispuesto a ser como Jesucristo, a hacer lo que Él hizo de una manera de corazón, Dios hará cosas increíbles en ti. El trabajo hecho a la manera de Dios. Siempre tendrás apoyo. Siempre, siempre. Pablo resume su propósito en Filipenses 1:21. Dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me encanta este versículo. La verdad, cuando lo leí me dejó la piel chinita. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo veía como ganancia el morir, no lo veía como un castigo. Para mí el vivir es Cristo. Para ti, ¿qué es? ¿Qué le podrías agregar? Digamos, si tú fueras el que estuviera dando esta fase, para mí el vivir es... ¿Qué palabra le agregarías a este versículo con lo que estás viviendo ahora? Sean sinceros consigo mismo. No hay que ser mentirle a Dios no se le miente. Ustedes sean sinceros consigo mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, nosotros vamos a poder avanzar. Pero es bien importante esto. ¿Qué palabra le agregarías a para vivir? Para mí el vivir es Cristo. ¿Acaso sería, para mí el vivir es la fama? Para mí el vivir es el dinero. Para mí el vivir es el trabajo. Para mí el vivir es el deporte. Para mí el vivir es la familia. Para mí el vivir son las posesiones. También para la mayoría de las mujeres, ¿verdad? Para mí es el vivir la ropa. Para mí el vivir son los amigos, las pasiones. En este punto pueden haber muchas cosas buenas en la vida, pero nada merece el lugar para el vivir, excepto aquel que te creó y te dio la vida, Jesucristo. Y el vivir es Cristo. La manera en que tú llenas ese espacio en blanco determinará lo feliz que serás en la vida. El día que llenes ese espacio en blanco, ese día con la palabra Cristo, ese día vas a empezar a ser feliz. El vivir es Cristo, el vivir es Cristo. Mentalízatelo todos los días, el vivir es Cristo. Al despertar, decir el vivir es Cristo. Lo que haga en la mañana, el vivir es Cristo. No importa lo que estés haciendo, qué tan rico tienes, qué auto tan bonito traes, no importa lo que tengas. Si ese rengloncito no dice Cristo, olvídate que seas feliz. Créeme que todo lo que tienes ahorita es polvo. Todas las cosas buenas se crearon del polvo y polvos volverán a ser el día que venga Cristo por nosotros. Pero es bien importante entender el propósito del por qué tú fuiste creado. No fuiste creado por obra de la casualidad, por una explosión del universo que muchos historiadores dicen. No fuimos descendientes del mono, no. Nosotros somos descendientes de Cristo y por tal debemos actuar como tal, ser ejemplo delante de Él, no delante de las personas. ¿De qué sirve tener la mayor posición en la empresa si tu vida tú no vas a ser feliz porque no estás con Cristo? Cristo es la mayor felicidad.
¿Qué tanto tú llenas ese espacio en blanco? Determinarás lo feliz que serás en la vida. Este me encantó muchísimo. Dice, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Y lo dice Mateo 20:28. No lo dijo yo, Daniel, lo dice Dios. El que entre ustedes quiera ser grande. ¿Grande qué quiere decir? Tener un buen puesto, tener una casa en el CID, o no sé, tener un negocio fructífero. Dios te está diciendo, deberás servir a los demás. El servicio a los demás. A eso somos llamados, a eso vinimos a la tierra. A eso tú naciste, tú tienes un propósito. Ha hecho el andar a tu propósito. Dale riendas a ese propósito y verás que todo lo demás saldrá sobrando y tú vas a ser feliz teniendo o no teniendo riquezas, teniendo la casa más grande, la más fea, tú vas a ser feliz. En este día te pido que inclines tu rostro, vamos a cerrar nuestros ojos.